y las personas que siguen historia, tanto en el caso que estoy contando en Estados Unidos como en el caso europeo, ve el resultado de eso. Y el resultado de eso es que tú generas una deformación brutal entre personas, y eso, esa doctrina de separados por iguales, a igual calidad pero totalmente separados, me parece a mí que es la antesala del desastre. Le quería contestar a Fernando, pero le quería decir de que, solamente decirte de que cuando un ejemplo, cuando un paralelo es tan estirado, así de ese grado, simplemente no funciona y hay una distorsión. Tú no puedes equiparar el caso blancos y negros, que además había prácticamente una separación, por así decirlo, legal, con los hechos. Claro, esto no tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver con las diferencias sociales que evidentemente existen en este país. La otra vez mostré un libro que explicaba toda la historia de Chile sobre la base de eso. Pero no lo puedes igualar con el caso de la segregación nacional en Estados Unidos. Francamente, es too much. Perdón, voy a comenzar a aclarar algunas cosas. Yo creo que ustedes sí luchan por la calidad de la educación. Creo además que es legítimo que haya movimiento político. Creo que los universitarios tienen derecho a hacer política, y la política solo se entiende, digamos, en lo concreto, y puede ser en educación, pueden ser otras cosas. Mi gran crítica a ustedes es básicamente que ustedes están poniendo el tema ideológico por sobre mejoría de calidad, y pensando que solo con la ideología que ustedes ponen sobre la mesa, que es estatizar todo el sistema, se va a mejorar. Bueno, entre los 12 puntos de ustedes está estatizar la educación básica, media y escolar. Eso es lo que yo tengo entendido. La desmunicipalización. No, okay. Cambiar la administración de la educación pública. Pero caminan hacia allá. Por lo tanto, no creo que el problema de ustedes es que sea político, no creo que ustedes no estén preocupados por la educación, pero sí creo que ya hay momentos de negociar, hay momentos, digamos, en que se empieza a pagar costos. Creo que ustedes están empezando a pagar esos costos. Creo que tú misma en algún minuto dijiste que el país cambió de clima, y vamos a ver hacia adelante el próximo mes, cuando allá hay 80.000 alumnos que repitieron, cuando se empiezan a estrangular las universidades, si eso va a haber valido la pena, porque el problema cuando tú tienes un tema ideológico tan grande como es eso, a lo mejor eso es un problema político que tú tienes que someterlo en una elección o en alguna instancia política, en vez de poner el tema ideológico por encima. Esa es mi crítica. Me parece bastante grave, y al tiro, Camila, para que porque también quería... Me parece bastante grave que como que se nos eche la culpa a nosotros por esos 80.000 estudiantes, que, no sé, el presidente de la República, que es el representante del Estado, el máximo que echando la culpa. No, por eso, pero parte de los sí, costos, los costos nuestros. ¿Pero por qué costos nuestros? Porque pero déjame terminar. Nosotros somos un movimiento estudiantil, un movimiento social, que ha levantado una demanda social. En eso todos los chilenos que se han sumado a esto han sido exitosos en poner este tema en la palestra. El mismo presidente dijo, han sido tremendamente exitosos. Ahora, ¿quién tiene que legislar? ¿Quién tiene que gobernar? ¿Nosotros? ¿Son los costos que nosotros tenemos? Entonces, aquí alguien tiene una responsabilidad de gobernar. Alguien tiene una responsabilidad sobre los colegios del Estado. Entonces, que nos digan a nosotros, que el presidente diga, si es que alguien quiere perder el año escolar, es su decisión. El presidente tiene la misión de decretar obligatoriedad en la educación básica y media. Entonces, eso está escrito. Entonces, ¿cómo hoy día se dan las condiciones para que nosotros podamos entrar a dialogar? Nosotros no estamos diciendo nos vamos a quedar acá y queremos el 100%. Nosotros nunca hemos dicho, como dijo la senadora designada a todo esto, pero la senadora von Baer, que queremos el 100%. Nunca lo hemos dicho. Solo queremos condiciones para que el diálogo sea fructífero y que no estemos con una pistola en el pecho. Eso es lo único. George, a propósito de eso, déjame plantearte una cuestión, para que entremos al lado positivo de esta conversación. Una cosa que conversamos antes que entráramos cuando te fui a saludar. Dado que una posición y la otra están en polos opuestos, no al lucro, sí al lucro, calidad, no integración, etcétera, ¿no crees tú que se podría encontrar, si hay ánimo de negociar, un camino intermedio que incluso podría preparar como primer peldaño otros pasos posteriormente en su momento? Ustedes están de acuerdo que estas cosas toman tiempo, ¿verdad? Una cosa intermedia como que, por ejemplo, este lucro que ustedes consideran que no debería existir en la educación tuviese un límite estrecho, con normas muy rígidas para controlar la inversión, para que no pase lo que contaba acá el alcalde que estuvo la otra vez de Osandosa, ¿no es cierto?, cuando dijo que llegaba el dueño en Mercedes y los baños estaban, digamos, para la historia. ¿No crees tú que eso podría ser un camino que abriera un espacio entre estas posiciones tan distintas? Yo creo, antes de pasar a ese tema, porque suelen interrumpirnos mucho, yo creo que efectivamente lo que se ha planteado aquí es un tema ideológico, eso nadie lo puede negar. Hablar de educación es un tema claramente ideológico, pero
nosotros ni siquiera hemos querido calar tan a fondo en el tema ideológico y lo único que estamos reivindicando es un derecho. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de derecho social universal, un derecho humano básico que tiene que ser garantizado por el Estado a través principalmente de un sistema público, una red nacional pública de educación de calidad, ¿cierto? Y hay que definir bien los parámetros de calidad porque se habla mucho de calidad y no se define, de integración, ¿cierto? De espacios democráticos de participación y un mercado que hoy día no está regulado en la educación y donde el Estado tiene que de alguna manera incidir. Y eso no es sumamente ideológico. Y el tema del lucro ha pasado casi a ser un dogma por parte del gobierno. Yo no sé por qué tanto resquemor con el tema del lucro. Es como que no me toquen el lucro, no me toquen, me hablan de la palabra estatización y se le encrespan los pelos. ¿Pero por qué? Porque ahí pareciera que tocara como la raíz de la ideología del modelo que se defiende. Y es porque obviamente hay muchos intereses puestos en la educación, de los cuales no se quieren soltar, no quieren ceder. Y no solamente este gobierno, sino que los gobiernos anteriores. Cuando nosotros planteamos el tema del lucro, bien, han existido, han dicho que hay colegios que lucren su calidad, esas son excepciones a la regla, pero el conjunto, o sea, la política sale bien, si el conjunto del sistema, cuando hay con fines de lucro, ha demostrado muchos incentivos perversos. Ha demostrado que hay alta deserción, alto endeudamiento, alto cobro de aranceles, mucha de los que egresan no tienen mercado laboral, etcétera, porque la aspiración es más que nada un negocio y no que exista pertinencia en lo que se entrega para lo que se necesita. Camila, entonces, de alguna forma, nosotros no hemos querido ni siquiera entrar tanto en el aspecto ideológico, sino cuestiones de sensatez, de sentido común, y donde estamos planteados en la mesa el tema del derecho a la educación. Exactamente ese punto. Patricio Meller está a punto de sacar un libro que se llama, lo sacó ya, que se llama el problema no es el lucro, sino que el del mercado. Y él lo que básicamente establece es un poco lo que tú decías, en que tú tienes una situación donde tienes, no sé, 20, 25 universidades, o 30 universidades, incluyendo las estatales y las privadas, y uno podría suponer, bajo la lógica del modelo económico, de que mientras tienes esa cantidad de universidades, y muchas de las cuales dan exactamente las mismas carreras, se podría producir un fenómeno de competencia para que justamente estimularan a los alumnos sobre la base, entre otras, de que algunas fueran más baratas que otras. Y sin embargo lo que ocurre es al revés. Lo que ocurre es al revés. El arancel es relativamente similar, válido para la Universidad de Chile como para las universidades privadas, y siempre crece. Nunca se da el ofertón, nunca se te da ¿saben qué? Yo creo que la lógica es generar mayor atracción de estudiantes por la vía del precio. Y por lo tanto lo que señala Meller es que más que el lucro, porque hay empresas que no son del lucro, o sea, que no son del lucro, más que el lucro, lo que hay que atacar, y eso lo quiero preguntar, es directamente la desregularización brutal del mercado. Sí. Perdón, Fernando, yo leí el libro el fin de semana y lo que te cité básicamente son conclusiones del libro, y te puedo citar muchas más. Sí. Él hace pebre la educación chilena, no creo que nadie hoy día defienda la educación chilena tal como está, pero sí dice que el movimiento estudiantil está cometiendo un error grave al... Está apuntando al blanco equivocado. Exactamente, estamos cometiendo un error grave al identificar el lucro como la raíz de todos los males de la educación chilena, y según él la raíz, al menos en el mercado universitario, es que está desregulado, que le falta regulación. Y cuando yo apuntaba al tema ideológico, no apuntaba a que tener ideología sea un pecado o sea algo así. Pero si tú te pones en blanco y negro todas las cosas, tú nunca vas a llegar a ningún tipo de acuerdo. O sea, solo en un modelo sin lucro tú dices que se puede garantizar la calidad de la educación. El gobierno ha dicho que no va a sacar el lucro, lo va a fiscalizar, que no en la educación universitaria la ley lo prohíbe, y se va a fiscalizar de que las instituciones no lucren. Pero el problema está básicamente... Tenemos que cerrar el bloque, así que para que responda... El problema está en, ideológicamente, si tú pones la ideología arriba de la mesa como lo que va a dirimir este conflicto no se va a dirimir. ¿Sí? No, yo creo que de hecho el problema central no es el lucro, el problema de que el Estado no se ha hecho cargo de la educación, tanto en el ámbito público como en el privado, que tiene que ver con la regulación de una industria que no ha sido regulada durante 30 años y que ha generado perverso, que se ha expandido sin calidad, sin tener pertinencia con las necesidades del país, y por otro lado ha abandonado el sistema público, lo ha abandonado y se ha deteriorado. Y por eso se ha tenido que autofinanciar, ha tenido que cobrar altos aranceles. Nadie está en desacuerdo con eso. Están en desacuerdo. A pesar
de que las instituciones públicas son complejas y por eso que requieren más costos. Pero finalmente había una sola cosa que algunos de ustedes me gustaría que respondieran, si ustedes estarían, para justamente romper este bloque que estaba describiendo Cristian, y estarían dispuestos a redefinir el tema del lucro en términos de una fiscalización que ponga topes al lucro en aquellas áreas que ustedes consideran sensitivas. Para salir de este blanco y negro. Es que esa discusión se va a dar, el gobierno al final va a ser el que va a tener que normarlo, si no el Congreso. Nosotros tenemos una postura, a mí sí es que me hacen firmar. ¿Ustedes estarían de acuerdo en repensar este tema en términos de ponerle, de gradualizar esta cuestión? Porque déjame ponerte un ejemplo. Pero es que sabes que no tenemos mucho tiempo, por ejemplo. Bueno, entonces lo dejo planteado, que lamentablemente no... Bueno, para que los sostenedores ganen un poquito menos. Ponlo como tú quieras. Si lo quieres poner así de forma sarcástica lo puedes hacer, pero en lo concreto quiero preguntarte si usted está dispuesto a salir de esta cosa así tensa. Esa es la solución que puede poner el gobierno. Acá hay convicciones. ¿Y a usted le parecería esa una solución? O sea, el gobierno va a ser el que va a tomar esa decisión. Nosotros sostenemos una postura y ese es el rol de un movimiento social. Ahí quiero que quede claro, como que se responsabiliza el movimiento para que dé las soluciones. Yo creo que eso es algo bastante extraño. No, yo les pregunto nomás, acá nosotros tenemos una opinión y nosotros creemos que la educación, que es un derecho, no debiese ser ocupado como un medio para un fin de negocio. Eso es todo. Así que ahí, y menos con recursos públicos. Entonces ahí como que hay un tema... El gobierno el que va a tener la última palabra, sí. Bueno, pero en todo caso, ¿cuándo se juntan mañana? Mañana vamos a entregar y explicar un poco las garantías que hemos solicitado, dentro de las cuales... El miércoles o jueves, no sé cuál de los dos días que hemos hecho, nos dicen si esas garantías tienen problemas, nosotros vemos ya el mismo jueves, podemos iniciar una instancia dando una metodología de trabajo. Entiendo que quieren poner como primer tema. Pero respóndeme, ¿quieres poner como primer tema el lucro? Entiendo. No, yo creo que la educación pública va a ser el primer punto. Y después de Giorgio Jackson, Camila Vallejo, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en un rato.